Aquí estamos y vamos a empezar con las presentaciones de los camaradas que rodean la mesa de hoy. Hoy empiezo por la izquierda y empiezo por Fabián Barros Requeijo. ¿Cómo está, Fabián? Bienvenido. Bien, muchas gracias. De nuevo por acá, el último lunes por un rato. Bien, buen viaje entonces después. Gracias. ¿Venís de la feria? ¿Bien la presentación del libro? Sí, venimos de presentar el libro Poder desde el no poder, que no tengo ningún ejemplar, ahora pido que me acerquen uno. En la feria del libro, excelente repercusión, se está vendiendo, yo no pensé. Así que, bueno, nada, para los que no me conocen, soy inversor ángel y presidente de Pagotic, la segunda plataforma de pagos del país. La primera se imaginan cuál es, con 3 millones de pagadores y 1.500 entidades, 450 gobiernos, etcétera. Hoy vengo a hablar, aparte de ser panelista, me he preparado hoy una pequeña columnita de las guerras del mundo, que es la guerra cuántica, la guerra de inteligencia artificial, y de la otra habla mucha gente. Así que la tercera lo omito. Así que voy a estar hablando de la búsqueda de la supremacía cuántica en términos cotidianos y de cómo está decantándose el mercado de la inteligencia artificial y cómo podemos servirnos como argentinos de esta pugna. En un ratito estaremos con eso. Gracias, Fabián. Le doy la bienvenida a Sergio Zabal Sala. Mierda. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Juan, no sabés, hay una nieve terrible. Me tuve que poner esto. ¿Estás seguro que es nieve? Es una nieve, sí, una nieve tóxica de discursos de los gobiernos autoritarios. Han mandado una nieve tóxica tremenda, llena de insultos y cosas soeces, de atentados contra la democracia. Bueno, y me puse esta máscara también en homenaje a la serie que honra a Westergel, al Eternauta, y a todo ese equipo tan impresionante que ha trabajado de una manera conmovedora. ¿Podés respirar? Eso me estaba preocupando, que viste que estaba, me parece que la quedaba, ¿eh? Sí, ok. Sí. Soy Sergio Zabalza, soy psicoanalista y les contaba que estoy muy orgulloso por un lado, de esta serie que honra a la memoria de Westergel, de Solano Gómez, de Breccia y de todo ese equipo que ha hecho realmente un trabajo, a mi gusto, fantástico, porque es muy difícil estar a la altura de una historieta icónica como es el Eternauta. Y con todo un mensaje social que creo que para este momento no podría haber llegado de mejor manera. Así que bueno, y que espero que en algún momento poder retomar el tema, esto sí, desde el punto de vista psicoanalítico, el valor de la máscara, el valor del semblante. Quizás haya un tiempito para hablar de eso hoy o en algún otro momento. Muy bien, gracias, Sergio. Paso a la derecha para saludar a Raúl Timerman. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Juan? Un placer de estar acá. Voy a contar algo que ocurrió. Había un diario en la Argentina que se llamaba La Opinión. Era un diario que había hecho Jacobo Timerman el 4 de mayo del 71, o sea, salió el primer ejemplar del diario. Ayer se festejó un aniversario. La redacción del diario estaba en la calle Reconquista, al lado del restaurante El Pulpo, y un día subo, a mí me gustaba ir, debía ser el año 72, el presidente era Lanusse, había una dictadura militar. Subo al diario y veo que hay un grupo de gente alrededor de una persona. Esa persona era el general Guglielmelli. Guglielmelli era un general muy particular, dirigía la revista Estrategia, era un hombre, había sido de los azules, muy democrático, con un pensamiento de estadista respecto a lo que había que hacer en el país, etcétera, y estaba de traje claro embarrado, y contaba esta historia. Dice, yo estaba parado en la puerta del diario, había un charco, pasa un coche rápido y me salpica de arriba abajo, y yo digo, qué país de mierda. Y una persona que estaba al lado mío me dice, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo se atreve a decir eso? Acompáñeme a la comisaría, me dice a mí. Estábamos a la vuelta de la primera, ¿no? Que está sobre la calle Lavalle estaba. Así que dije, ¿cómo no? Con mucho gusto, vamos a la comisaría.
Y entonces cuando llegamos le dice al oficial este hombre ha dicho qué país de mierda. Y el oficial dice, nombre, le pregunta a Guglielmelli. Guglielmelli dice, Juan Enrique, apellido Guglielmelli, ocupación general de la nación. ¿Cómo? Dice el oficial. Un momento que llamo al comisario. Llama al comisario. El comisario dice, general, se ve que ya le había dicho el otro. Todo esto lo cuenta Guglielmelli en el medio de la redacción de La Opinión. Dice, general, ¿qué lo trae por aquí? No, dice, este hombre que no le gustó algo que yo dije, le voy a pedir un favor, me lo detiene ya mismo, lo mete en un calabozo. Pero, bueno, le toman el nombre al hombre y lo meten en un calabozo. El comisario lo hace pasar a su oficina, le ofrece un café, qué sé yo, y cuando pasan 10 minutos, Guglielmelli dice, ¿me permite ir a ver al preso? Y 10 minutos después que yo lo vea, usted lárguelo. Sí, cómo no, general. Lo va, se acerca al preso, lo mira y le dice, ¿vio? Yo se lo dije, qué país de mierda. Tenía razón, Guglielmini. Guglielmelli. Guglielmelli. Bueno, ese, tenía razón, en todo caso, el general. Sigo hasta la extrema derecha para presentar a nuestro invitado de hoy, comunista por un día, pero peronista también por más días y candidato en la ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Abalmedina. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer un peronista estar en una mesa de comunistas. No está mal entonces que esté en la extrema derecha. Eso, quedaste ahí, te tocaba. Para una mesa de comunistas no está tan mal, bueno. Bien, bueno, allá vas entonces, por la legislatura porteña. Exactamente, candidato legislador en la ciudad de Buenos Aires por la lista del peronismo, justa, libre y soberana. La lista del peronismo, ¿la tuya es la lista del peronismo? La lista del peronismo, sí. Ok. Sí, sí. La mía, la Carolina Papaleo, todos la conocen, y otros dirigentes importantes en nuestro espacio. Pero bueno, eso estamos representando y bueno, algunos me conocerán. Sí, claro. Vecino al barrio San Telmo, hoy cumplo 57 años. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias. Profesor titular de la UBA, Otro investigador de para CONICET. festejar el viernes en Pichapierna. Exacto. Investigador titular de CONICET, escribo mucho sobre la democracia, el Estado, he tenido varias participaciones públicas, fui jefe de gabinete con Cristina, a jefe asesor de Néstor en la UNASUR, y bueno, estamos trabajando en esta lista, una lista para recuperar el peronismo de la ciudad, una lista que se hace cargo del peronismo, que no lo esconde, que lo muestra, y centralmente que propone para adelante una renovación. El peronismo en el país y también en la ciudad viene con muchos problemas últimamente, perdiendo elecciones permanentemente. Creemos que es momento de renovar el peronismo y pensar estas nuevas cosas, no los nuevos tiempos. Por ejemplo, el peronismo histórico se hizo fuerte porque dio derechos a los trabajadores formales. Ahora a nosotros creo que nos toca hacer lo mismo con los trabajadores informales. Darle derecho a los trabajadores de plataforma, darle derecho a los Rappi, a los Uber, a los Rappi que por ejemplo no pueden jugar más al fútbol porque se llegan a quebrar, están un mes o 2 meses sin poder vivir. Digo, hay que empezar a pensar en eso y queremos que la legislatura, dado que todas esas plataformas tienen sede en la ciudad de Buenos Aires, es un ámbito perfecto para empezar estas discusiones, entre muchas otras que hace mucho tiempo que no se dan en la ciudad. Muy bien, ya lista introducimos... justa, libre y soberana. ¿Cómo se llama la lista? Justa, libre y soberana. Así se llama y tiene un loguito bastante parecido al del peronismo, así que lo vas a identificar muy fácilmente. Vamos a presentar nuestro tema que tiene que ver justamente el primero de hoy con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, porque el domingo 18 de mayo, el otro domingo, los vecinos de la ciudad deberán acercarse a las urnas para participar de las elecciones legislativas locales. Se van a elegir 30 nuevos legisladores porteños y 105 integrantes de las juntas comunales. El proceso será con boleta única electrónica, tal como sucedió en los comicios de 2023, después de una negociación que incluyó a los 17 candidatos que competirán en la elección. El Instituto de Gestión Electoral difundió un simulador de la pantalla que van a encontrarse los ciudadanos que elegirán 30 representantes para la legislatura porteña. Ahí estamos viendo un modelo entonces de cómo quedaría. Ahí están los 17, Juan Manuel. Claro. Ahí están todos. No, cada uno elige, cada partido elige si pone una sola figura o como en nuestro caso cumplimos la ley de paridad y ponemos un hombre y una mujer. Otros no han hecho lo mismo, ¿no? Pero perdóname, ¿acaso alguno de tus rivales no cumple con la ley de paridad? A ver, la ley, nosotros apelamos a la decisión del tribunal que permitió que cada uno pusiera la cantidad que quisiera. Nosotros queremos que haber una ley de paridad correspondía que hubiera paridad en las listas. Otros creyeron que no. Fíjense, está ahí quiénes son los que la cumplen y quiénes no la cumplen, ¿no? Claro, hay que leer los nombres que están un poco chiquitos para darse cuenta. No, pero... las caras. Digo, quién puso 2 caras y quién puso 2 caras. Claro, y quién esconde todo detrás de una. Son varios y... Igual lo interesante que es decirlo, bueno, no se votan juntas comunales este año, ¿eh? Las comunas se votan cada 4 años, o sea, nos toca dentro de 2 años. Ahora solo los porteños van a votar esto.
Y lo interesante acá de este sistema es que cuando voten van a apretar arriba uno de esos cuadraditos, digámoslo así, Sí. y el que viene después se cambia todo el orden. Esto es interesante. Cuando vos vas a votar, el orden se reformula Se cada reformula vez. cada votante. Ningún Bien. votante va a encontrar el mismo orden seguido justamente para no privilegiar al que está en una posición mejor, Claro. que quede muy arriba o muy abajo, ¿no? Entonces es un sistema que está bastante bien pensado. No Esperemos es que se pueda siempre aplicar vas a bien. encontrar primero a la izquierda Claro. en la ciudad, como estamos Exacto. viendo ahí, y último al PRO. Esto se Exacto. va a mezclar, Cada se vez que uno reparte de toca, vuelta cada vez. Exactamente. Boleta única electrónica se llama. Ahora, para hablar un poco de la discusión del peronismo, Juan Manuel, porque claramente, bueno, está Justa, Libre y Soberana, la lista que encabezás, pero bueno, también está Santoro y también está Principios y Valores, ¿no? Digo, los tres, de algún modo, de un modo u otro, representan un espacio peronista. Sí, un espacio peronista que lamentablemente porque suspendió en La PASO no pudimos discutir, tenemos diferencias bastante profundas con otros sectores, queríamos discutirla en una PASO como corresponde, pero bueno, Jorge Macri para adelantar la elección y hacernos esta cosa que muchos vecinos no saben por qué no se vota en octubre y se pasó a votar en mayo, nunca se nos explicó el porqué de octubre a mayo, por una conveniencia electoral, suspendió en La PASO, por ejemplo, para poder hacerlo ahora tan adelante, que nadie se entere mucho que se vota, y si habrán visto, tuvieron la mala suerte de ver el debate, habrán visto que la mayoría, lejos de hacer propuestas para la legislatura, como yo modestamente intenté hacer, hablaban de cuestiones nacionales, Claro. de jefe de gobierno, se candidateaban para otros cargos. Me parece que los porteños tienen que saber que van a votar 30 legisladores y conocer a quienes votan, porque también, más allá de esta pantalla, sigue estando la lista sábana. O sea, uno vota un botón, aunque ve una sola carita, y está votando 7, 8, 9 personas que no conocen. Es importante que cada uno conozca a cada uno de los candidatos que está votando, porque si no después uno dice, che, ¿y este quién lo votó? Y probablemente el que está diciendo eso votó esa persona. Ujú. Conozcamos quiénes son, de qué viven, cómo viven. Nosotros hacemos nuestra propuesta es nombramos a todos los candidatos, porque nos orgullece una lista a la que le pedimos a los porteños que nos acompañen. Raúl, ¿qué mirada tenés sobre esta decisión de Jorge Macri de haber adelantado la elección? Esto que señalaba Juan Manuel, y en todo caso, digo, la oportunidad política de haber tomado esta decisión. ¿Un acierto, un error? Lo vamos a saber después del 18, ¿no? ¿Acierto o error para quién? Esa es la pregunta. Digamos, yo creo que lo que se intentó de alguna manera era separar la elección de la elección nacional ante lo que ellos veían como que La Libertad Avanza podía arrastrar candidatos. Y no Al so- haberlo separado, en principio creo que se equivocaron. Es muy posible que el PRO salga tercero en esta elección y en ese caso es una pésima señal para los Macri. Si llega a salir tercero en la ciudad, Macri abandona la posibilidad de ser candidato a senador en las elecciones nacionales porque queda afuera saliendo tercero. Yo creo que desde el punto de vista del PRO ha sido un error, pero el PRO ha ido perdiendo identidad. Pensemos una sola cosa, el PRO formaba parte de una alianza, Juntos por el Cambio o Cambiemos, hace 1 año y medio. Esa alianza tuvo unas PASO. En esas PASO era una alianza del PRO con el radicalismo, con la coalición cívica, con el Partido Socialista de la ciudad. En esas PASO, los dos candidatos a presidente eran del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Pasa 1 año y medio, ninguno de los dos está en el PRO. Patricia Bullrich se integra a La Libertad Avanza y Horacio Rodríguez Larreta forma una agrupación propia y va, según propias palabras, por tratar de recuperar la jefatura de gobierno de la ciudad. Creo que ha sido una mala estrategia para Macri, creo que ha servido, que favorece a Leandro Santoro, efectivamente, ¿qué es lo que hizo? No es Unión por la Patria, no es Frente para la Victoria, no es el peronismo de la ciudad, es una agrupación porteña, ahora Buenos Aires, no es el azul ni el celeste, es el verde. Digamos, eso frente a la división que se da de la derecha entre La Libertad Avanza y el PRO lo favorece y lo coloca arriba. Entre otras cosas porque viene haciendo campaña hace 1 año y medio, viene haciendo una buena campaña, que es recorriendo la ciudad, él personalmente, hablando con los vecinos, recorriendo los barrios, y creo que Jorge Macri se ha equivocado, no va a lograr un buen resultado a pesar de lo que dicen
no va a lograr un buen resultado Silvia Los Penato en estas elecciones. En particular, Juan Manuel tuvo un cruce con Silvia Los Penato en el famoso debate, ¿no?, de la ciudad. ¿Qué pasó? Porque nos lo perdimos. Estábamos acá, Juan Manuel, no sé si porque querés fue alumna recordar tuya, ¿no es ese cierto? episodio. No, que le dije que ella había sido alumna mía hace ya bastante tiempo. ¿En qué materia? Ciencia política del CBC. Según ella ha contado en público y me lo dijo en ese momento, ella estudiaba para Derecho, después de mi materia decidió estudiar Ciencia Política. Estudió Ciencia Política. Y la verdad que me extrañó mucho porque ella es una persona que siempre fue muy cuidadosa de las instituciones, que se preocupaba por la República. Ahora la vi votando en el Parlamento contra los jubilados, contra la universidad pública, cosas horribles, y centralmente acompañando todas las barbaridades que hace Milei todos los días. Nombrar jueces por decreto en la Corte Suprema, DNU para todo, los artículos que quieren cambiar todo el Estado, digamos, un conjunto de aberraciones republicanas. Entonces, bueno, en el calor del debate usé una frase que fue comentada en el debate, es: Silvia, ¿en qué te han convertido? Claro. Usando la famosa y ya frase. Es un hit de los debates. Claro. Si me permitís, realmente yo creo que, no sé si hubiesen unificado, si le iba a ir mejor al PRO concretamente, pero creo que no quisieron quedar encerrados en una celada de seguir apoyando hasta las elecciones de octubre para que después los dejen solteros de nuevo, digamos, ¿no? Por otro lado... Es un poco lo que le pasó a ella, ¿no? Le bancó todas las leyes horripilantes para Milei. Claro. Ahora la están criticando enormemente. Y ahora de buenas a primeras tienen que cambiar el discurso, y si no, yo creo que lo que hicieron es pagar por ver, para ver cómo desenmascarar la estrategia del gobierno. Para mí esa fue la jugada. Y quería resaltar lo que mencionaba Juan Manuel, que lo hablamos hace 3 programas concretamente, que parte de la discusión que se perdió en la elección nacional es que la mitad de la sociedad que está trabajando fuera del sistema, no hubo un discurso político orientado para la gente de la economía de la colaboración. Esa gente votó Milei. Y esa gente votó Milei. Claro. Y entonces hoy las clases sociales, que en otro momento representaba el peronismo, de la gente que venía del interior a los centros urbanos a trabajar, hoy está del otro lado del paquete. La contradicción de clases está quién lleva a quién, o quién le acerca un paquete, o quién está con las pantuflas y quién está bajo la lluvia. Y lo digo públicamente, sería un muy buen proyecto que el delivery cueste el doble los días de lluvia, porque no hace falta más que caminar la ciudad de Buenos Aires para encontrar todos los chicos accidentados los días de lluvia, llevando los paquetes de otra clase. Que cueste más, pero sobre todo que estén obligados las empresas a dar un seguro médico. Como es cualquier cosa, cuando uno en su casa recibe a alguien que va a pintar y se cae, es un accidente laboral, es responsabilidad tuya. Estos que están trabajando, por más que no sea relación de dependencia, porque ellos no la quieren, como no tributistas, como quieran, que tengan un seguro médico. Y si se quiebran, que puedan no depender de eso, morirse de hambre por eso. Digo, el otro día recorrimos con Carolina Papaleo, la segunda de nuestra lista, y Pablo Berkovich, el tercero, la calle Corrientes. Entonces aprovechamos para hablar con todo el mundo, los vecinos. Carolina sentaba en todas las mesas, sacaba fotos, porque salimos del teatro donde ella está creando una obra. Fuimos caminando. Pero bueno, en ese marco había muchos Rappi en la calle Corrientes. Entonces nos pusimos a charlar. La mayoría decía: no queremos ningún derecho, yo quiero tomar las vacaciones cuando yo quiero. Hay una mirada muy mala de lo político, porque tienen miedo que lo queremos convertir casi en empleados públicos, ¿viste? Cuando hablas, alguno te dice: el tipo no quiere. Pero también parece un prejuicio con respecto a la organización, parece tener, ¿no? Y con respecto al funcionamiento de una empresa. Claro, porque están muy, digamos, una pelea que ha llevado mucho. Pero cuando empezamos a hablar de este proyecto, de que tengan un seguro médico, etcétera, ahí empezaron a escuchar. Por primera vez los Rappi, que en general son muy contrarios a la política, empezaron a escucharnos. Una propuesta sensata, una propuesta creíble, una propuesta concreta, que se puede hacer porque se está haciendo en varios lugares del mundo, no es un invento nuestro, digamos, no estamos inventando la pólvora, pero en la Ciudad de Buenos Aires nadie lo habla, a pesar de que esas empresas tienen su sede en la ciudad y por lo tanto pagan ingresos en la ciudad. Con lo cual la JIP, el organismo tributario de la Ciudad de Buenos Aires, podría pedirle como condición de funcionamiento que les pagar un seguro. Es que en la elección anterior no hubo ningún mensaje orientado a la mitad de la sociedad. ¿El peronismo qué decía? El peronismo, yo me acuerdo de esa campaña, ¿qué decíamos del peronismo? ¿Qué decía Sergio Massa, el candidato nuestro? Milei viene por tus derechos, vas a perder tu aguinaldo, vas a perder tus vacaciones, lo cual era cierto. Pero la gente que nunca en su vida había tenido vacaciones y nunca había acabado un aguinaldo, miraba con cara: ¿y a mí qué me importa? El pibe que está pedaleando en Rappi, le hablaba del Estado presente. ¿Y presente en dónde? El Estado es una entidad mala que me molesta, nada más. Bueno, para dar vuelta a eso hay que pensar un peronismo que hable los tiempos estos, no siga hablando que hicimos hace 10 años, que estuvo muy bien, pero ya lo hicimos. Y ya la gente nos votó para eso. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Es un gran desafío llegarle a esa audiencia, ¿no? ¿Cómo le llegás? Son las diferencias que tenemos con otros sectores del peronismo, que siguen siempre repitiendo más o menos lo mismo, diciendo más o menos lo mismo, y por eso siempre nos tiende a ir cada vez peor.
y tenemos a Milei de presidente, ¿no? Ahora, hablas de otros sectores del peronismo. ¿Con ellos vas a tener que disputar los votos que te lleguen, digamos, ¿no? Porque ¿de dónde pueden venir los votos para Juan Manuel Abal Medina? No, yo creo que los peronistas que respetan un poco estas ideas, que recuerdan nuestra doctrina, los que creen que lo importante de vuelta, saben que es una elección legislativa y no ejecutiva. Por una elección ejecutiva uno puede decir, bueno, voto el mar menor, ok, claro, este no me gusta mucho, pero bueno, lo voto. Yo creo que muchos peronistas que hace mucho tiempo que están reclamando que haya una opción peronista en la ciudad de verdad. ¿Y qué es de verdad una opción peronista de verdad? Una opción de peronista de verdad es una opción que desde el peronismo piensa para el conjunto, no le habla al peronismo, no es que cantamos la marcha, una opción de peronista de verdad que piensa en los derechos de los trabajadores de plataforma. Claro. Es el que piensa que la ciudad de Buenos Aires es la única del país de su entidad que no tiene una ley de pymes. Hay más de 100.000 pymes en la ciudad de Buenos Aires que dan trabajo, no tienen ninguna ayuda del gobierno. ¿Por qué no hacemos una ley de pymes que en un momento tan difícil de la economía le dé facilidades crediticias e impositivas a las empresas que mantengan el personal o contraten personal? Son cosas para discutir, pero son temas que tienen que ver con nuestras ideas, pero para aplicadas para el conjunto, ¿no? Bueno, son propuestas. Son propuestas. En todo caso, son propuestas que se pueden hacer es algo que no se está escuchando demasiado, ¿no? Exactamente. Porque Adorno dice, vótenme para terminar con el kirchnerismo. Para poner el último... ¿Quién puede que por una acción legislativa de la ciudad de Buenos Aires termine el kirchnerismo? Un disparate. O Leandro que dice, vótenme para que se termine el odio en la Argentina. Bueno, ojalá se termine el odio con una elección legislativa, pero me parece que tenemos que pensar propuestas concretas y que los porteños vean a quienes presentan y qué propuestas presentan. Te quería preguntar, ¿qué propuestas tienen para la salud pública, en especial para la salud mental de nuestra ciudad, que está siendo tan hackeada? Destrozada. Sí. La nacional y la de la ciudad y la nacional, ¿no? El Bonaparte, el Laura Bonaparte, que está siendo permanentemente destruido. Para nosotros es una prioridad absoluta. Nosotros tenemos a lo largo de muchos barrios, tenemos casas que están con especialistas de salud, que laburan en una situación cada vez más complicada, con menos apoyo. Nosotros queremos que todo eso hay que incentivarlo y volver a mirar este tema, porque son problemas que están creciendo todos los días en la ciudad de Buenos Aires. Las compañeras, centralmente, que manejan estos centros de día, te cuentan que cada vez viene más gente con problemas. No solo mentales, sino adicciones. Está muy complicada la situación post-pandémica, ¿no? Entonces, la ciudad viene recortando todos los recursos para la salud mental. Ahora la Nación también, el Bonaparte era casi el único lugar que quedaba, que lo hacía de manera fuerte, y ahora se lo está recortando también. Por eso estamos peleando también para pelear por el Bonaparte, ¿no? Queremos pelear por mejorarla en la ciudad, pero también, como es una elección nacional, es una elección provincial, pero con dimensión nacional, vamos a pelear por defender la salud mental a nivel nacional. Vamos a ver un par de encuestas. Vamos a compartir ahora encuestas que tienen que ver con a nivel nacional, ¿sí? Salimos un poco de la ciudad de Buenos Aires y miramos un poco más en general lo que está pasando en el país. Y aquí tenemos a votantes de Milei en balotaje respondiendo una pregunta, Raúl. Así es, esto es de la consultora Tendencias, que es una consultora que empezó con profesionales de la UBA y le ha sumado de la Universidad de La Plata. En este momento empezaron hace unos 3 años. Esta es una pregunta muy interesante que ellos hacen. Toman al votante de Milei en el balotaje y le van preguntando noviembre, febrero, marzo, abril. Le preguntan, ¿está conforme con haber votado a este gobierno? Y vos fijate que el 89,6 estaba conforme en noviembre, 85,7 en febrero, 83 en marzo, 83,8 en abril, 83,8 está dentro del margen de error. Lo interesante es que los que están claramente disconformes ya desde el mes de febrero son del orden del 10% de los votantes de Milei. 55 menos el 10% te da 49,5, 50. No me parece catastrófico tampoco. No es catastrófico, no está mal el gobierno en la opinión pública. Sorprende lo contrario, ¿no? Claro. Sí. Sorprende lo contrario, cómo mantiene con tantas barbaridades, mantiene este nivel de aprobación, ¿no? Yo te voy a explicar por qué, porque nosotros hicimos en su momento una pregunta que fue clave, cuando sucedió lo de Libra. La pregunta que hicimos fue, ¿usted considera que este tema de Libra por parte del presidente Javier Milei ha sido una estafa, ha sido una imprudencia, ha sido algo inoportuno, ha sido una ingenuidad, ha sido una falta de profesionalismo? El 13%, 13 puntos de los que votaron a Milei, de los 55 puntos de Milei, 13 lo encuadraron como una estafa. Ahora bien, cuando lo cruzamos con el apoyo al gobierno,
solamente 3 dejaron de apoyar al gobierno. Los otros 10 que pensaron es una estafa, siguieron apoyando al gobierno. ¿Por qué? Le bajaron el precio de la estafa, minimizaron la estafa. ¿Comparado con qué? Comparado con el hecho, Milei sacó 3 millones más de votos que Sergio Massa en el balotaje. Comparado con el hecho de que esa oposición, la oposición actual, sin proyectos, sin ideas, sin formular absolutamente nada, no es una alternativa para el votante de Milei. Totalmente de acuerdo. Hay que generar un proyecto afuera, claro. Sí, una alternativa que sea atractiva, que enamore, que encante a la gente. Que no sería la tuya, Juan Manuel. Vamos por otro lado. Por acá, hay que ir por acá. Claro, por eso. No, nivel nacional. No sería una alternativa a Milei, sería una alternativa a otras miradas. Claro. Tenemos aquí, mira, ahora votantes de Massa en el balotaje. Lo otro que se le preguntó a los votantes de Massa, noviembre, febrero, marzo, abril, ¿usted está conforme, disconforme o no sabe con el rol del peronismo en la oposición? Fíjate, 54,4 disconforme, 59 disconforme. Yo estoy en ese 58, ¿eh? Yo estoy claramente en ese 58,4. Estoy muy disconforme. Ahora es 48,4 que está disconforme. O sea, la mitad de los votantes de Massa, la mitad, están disconformes con el rol de la oposición. Nosotros estamos claramente ahí. Lo que están haciendo nuestros diputados, nuestros senadores, la verdad que falta mucho, ¿no? Hay poca capacidad para construir mayorías alternativas, poca capacidad para imponer temas. Me parece que al peronismo le falta mucho, ¿no? Por eso también nuestra lista, otra cosa que no dije antes, somos todos personas que ninguno vive de la política. Nadie tiene un contrato, un cargo, nada. Somos todos personas que dedicamos a lo mío, en mi caso la academia, en otro caso Daniel de Florian, el principal físico argentino, Carolina Papaleo, Pablo Berkovich, que yo mencionaba antes, la presidenta del Centro de Estudiantes Sociales. Nadie vive de la política. Los que están viviendo la política me parece que están demasiado cómodos viviendo de la política, porque viven más o menos bien, tienen sus cargos, lugares. Me parece que es un momento de incomodar, porque eso lo sentimos casi todos, ¿eh? Ahora, lo sienten casi todos, pero no deberían, en todo caso, juntarse y conversar y ponerse de acuerdo. Sí. Bueno, ¿no? Gran parte esa fue la discusión. Claro. Nosotros incomodamos, por eso casi no quisieron que fuéramos con ellos, porque planteamos estas cosas, porque el peronismo no habla de temas distintos, introduce estas nuevas temáticas, se opone más firmemente a alguna cosa, logra mayorías alternativas para frenar cosas del gobierno. Me parece que falta mucha acción por parte de la oposición. Está muy solo, mire, en la cancha, y los números que vos mostrás muestra eso, ¿no? Claro. Está muy solo. Totalmente. Y por otro lado, jugando solo. Cuando alguien juega solo... Sí, hay una cosa. Si uno... Describime qué proyecto están discutiendo entre Cristina y Axel. Claro. No podés. No. Están peleando liderazgo, poder, conducción, digamos, pero no hay un proyecto en debate. Entonces, cuando uno va a la imagen de gestión del gobierno nacional, el país está dividido. 50-50. 50 y 50. Ganó 55-45, hoy está 50-50 y se viene manteniendo así desde hace tiempo, un poquito más arriba, un poquito más abajo. La última pregunta que se le hizo a nivel país es: ¿usted qué va a votar en el país? Y es el slide que sigue. Y aparece primero La Libertad Avanza con 36,1, mantuvimos Unión por la Patria, o mantuvo la gente de Tendencias Unión por la Patria con 33,7, y fíjense que el PRO está en el orden de 9 puntos. Es decir, prácticamente La Libertad Avanza ocupa el lugar que antes tuvo Cambiemos. Sí. Claro, porque si sumás el PRO y la UCR, que serían los principales actores de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, no le llegan ni a un tercio de La Libertad Avanza. Es impresionante. Han perdido el electorado, digamos. Se quedaron sin electorado. Y nosotros nos mantenemos en el tercio básico del peronismo, ¿no? Claro. Así es. Ese es lo mismo, los votos, el piso que sacamos en las elecciones, ese porcentaje. Somos nosotros mismos y no convocando a nadie de nuevo, ¿no? El problema es que el peronismo no puede ganar un balotaje. Claro. Cada vez que llega al balotaje pierde el peronismo, ¿no es cierto? Sucedió con Daniel Scioli y ahora sucedió con Sergio Massa. Sí. O sea, le cuesta ampliar el espectro para incluir otras fuerzas, otras miradas dentro de una coalición amplia. Pero bueno, esta es la situación hoy. Lo que resulta impactante es el porcentaje de La Libertad Avanza, ahora que hace más o menos 10 días, 15 días, logró el famoso acuerdo con el Fondo Monetario, con esa inmensa cantidad de dinero que le van a prestar,
en medio de la euforia, festejos y demás, y diciendo de que el país está creciendo y que van rumbo a lograr que nuevamente Argentina vuelva a ser la primera potencia del mundo como en 1853 y ese tipo de disparates, y tienen un 36%, es notable. Hace 15 días que es como para, más allá de la situación del resto de los partidos, para pensar cuál es el recorrido que va a hacer la Libertad Avanza, si recién ahora que tienen el momento de euforia tienen un 36% de intención. Bueno, la sensación era que si no había acuerdo con el fondo se caía. Se caía. Claro, el acuerdo por el fondo lo que hace es mantenerlos. Digamos, la liberación del cepo. Mira, hay una consultora que preguntó, ¿usted escuchó el anuncio económico que hizo el gobierno? El 80% escuchó. Dudas con el fondo por estar instalación. Pagar el colegio. No saben la cantidad de colegios privados que han cerrado en los últimos 2 años. Nosotros recaudamos... En la ciudad es abismal. Nosotros reubicando los alumnos. Recaudamos para 26 universidades y cientos de colegios en todo el país. La cantidad que han cerrado, no los que recaudamos nosotros, aclaro, pero la cantidad de colegios privados que han cerrado y mucho edificio que vender para hacer negocio inmobiliario. Sí, sí. Yo tuve origen, mi familia es peronista y empecé militando en el radicalismo porque conocí el peronismo de cerca y no muy felizmente, pero habiendo militado muchos años en el radicalismo, uno ve cuál es el resultado de la genuflexia, ¿no? De no tener opinión, de siempre quedar bien con todos, es el 2,4. 2,4. Es el 2,4 y el peronismo hoy a veces se confunde en eso, en la falta de definición, cuando la gente está prefiriendo un discurso hasta insultante como puede ser el del presidente, pero que defina algo, aunque no lo cumpla incluso. Ajá. Pero los discursos tibios que son difíciles de entender, que no terminan de comprometerse, no sirven para nada, es tiempo tirado y no lo terminamos de entender, la clase política no termina de entenderlo claramente. Sí, yo creo que la clave que tenemos es que algunos ven el estilo de Milei y quieren copiar el estilo. Y eso es un error para mí. Para mí lo que hay que hacer es poner fuertes las convicciones, como también hace Milei, pero con nuestras formas. Con formas de diálogo, debate, sin insultar, sin agredir. Me parece que algunos se confunden y toman eso. Y no va por ahí el camino para ganarles. No, miren Uruguay, vayan a Brasil, ¿estás hablando vayan de a México. No, Cristina solo no, en general. Muchos dirigentes que yo tengo buena relación también quieren que a veces gritan malas cosas, ¿no? Pero es la claridad conceptual. ¿no? Claro, la contundencia. No es el fraslafa que no digo nada. La contundencia discursiva, decir las cosas como son. El gobierno de Alberto fue un desastre. Entonces, si yo no lo digo, no es que porque yo no lo diga la gente no va a pensar. La gente sabe que fue un desastre. Claro. Algunos compañeros me critican, che, Juan, no critiques tanto porque ese gobierno fue nuestro. Pero aunque no lo digamos, la gente se va a dar cuenta. No es que si yo no lo digo, no se van a acordar. Obvio que se van a acordar. Hagámonos cargo de los errores, pensemos por qué ocurrieron esos errores y sobre todo pensemos cómo se hace para no repetir esos errores. Si no, es muy difícil que la gente nos vuelva a votar. Ese versito, la unidad, hasta que duela, ya no va más. Totalmente. Lo que hay que decir, si queremos gobernar Argentina, es para qué queremos gobernar Argentina. Y con apoyo popular que diga el que gana gobierna y el resto acompaña. Dos cosas. En las crisis, en los desastres, muere más gente por la falta de dirección que por el desastre en sí. Y en octubre del año pasado hicimos un evento, como había muchos cuadros políticos nuevos en los 450 gobiernos que recaudan con Pagotic, juntamos a Salvador Di Stéfano, juntamos a Maxi Montenegro y a Roberto Arias, que fue secretario de Hacienda en el gobierno de Alberto Fernández.
para dar indicios acerca del año que viene y la gestión presupuestaria. Cuando Roberto Arias le tocó presentarse, dijo, bueno, fui presidente de la comisión arbitral y fui secretario de Alberto Fernández. Perdón. Y Ahí se el ganó el teatro público. se vino abajo. Se ganó el público, claro. Se ganó el público y dijo, perdón. Sí. Y es una palabra que es como que deberíamos adoptar, Claro. porque todos nos podemos equivocar. Es que para arreglar un error lo principal es hacerse cargo, si no hacemos cargo de los Claro. errores y seguimos fingiendo demencia, como que todos los problemas de la Argentina aparecieron el día de diciembre cuando bajó Milei en un plato volador y destruyó la Argentina, digo... Es que si no, no lo iban a favor, escuchar. Entonces, claro. si queremos O le ganar iban a credibilidad... chiflar. Claro, exactamente. Entonces, si queremos ganar credibilidad y un enganche emocional con la gente, tenemos que decir la verdad. Sí, la cagamos. Exacto, Fue una con muy mal equivocación. gobierno, claro. O nos equivocamos en esto y pongamos. Vamos a hablar de algo que está por pasar, que va a pasar mañana, y es el paro de transportes aquí en el área metropolitana. Las negociaciones salariales de la Unión Tranviarios Automotor volvieron a fracasar esta tarde y de esa forma fue ratificado el paro de 24 horas, una medida de fuerza que comienza a la medianoche y va a afectar a más de 300 líneas de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires y en el resto del país. El sindicato exige un aumento salarial que lleve el básico a 1.700.000 pesos. Está muy bajo el básico de los choferes de colectivos. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de la CGT y en este caso en particular de la UTA, Juan Manuel? Digo, la discusión... Perdónenme que sea muy sincero, pero la Sí. verdad que lo de la UTA me parece muy malo. O sea, cuando tenían que acompañar el conjunto de los trabajadores y jubilados el paro general, se corrieron y no hicieron el paro. Con eso les jodieron la vida a la gente, porque la gente, si no había transporte, no había trabajo sin que se descontaran. Al haber colectivos, mucha gente tuvo que ir igual, aunque no hubiera tren, sufriendo la vida. Yo respeto el derecho de los trabajadores, obvio, el paro de mañana lo entiendo, pero tampoco entiendo la falta de solidaridad con el resto de los trabajadores, con el resto de los jubilados que hicieron en no haber acompañado supuestamente para quedar bien con el gobierno esa medida. Porque de vuelta, jodieron a la gente. Claro, Jodieron a la porque gente. los mismos motivos para este paro de mañana los tenían hace un mes, ¿no? Exactamente, en el paro anterior. Pero y sin embargo, en ese momento no lo hicieron y toda la gente que quería adherir al paro, pero sabía que les contaban el día, con lo difícil que es la cantidad de trabajadores informales que viven día a día, que está vendiendo en un almacén, si hay paro, tenía que ir igual. Si no hay un paro de transporte. Al haber paro de transporte, estuvieron jodiendo a la gente. Me parece que es un momento, como decías vos antes, es un momento para ser más claro, ¿no? Porque, vuelta, los mismos problemas estaban antes, porque no fuimos todos juntos. Ahora lo tienen que hacer porque el gobierno seguramente los engañó, les prometió un aumento de la iba a dar, y bueno, pero ahora están pagando las consecuencias, van a parar solos. ¿Y cómo viste a la cúpula de la CGT y sus movimientos en estos 15 meses? Mira, yo la verdad que a las organizaciones gremiales, como corresponde a un peronista, las respeto mucho, ¿no? Uno siempre es fácil criticarlas, pero la verdad que hicieron un paro rápidamente cuando fue el anuncio de la ley bases, después una marcha, y tampoco es tan sencillo hacer los paros, ¿no? Acá cuando uno lo dice parece muy sencillo, pero un obrero cuando está a punto de perder el trabajo, te llaman un paro general, si haces el paro puedes perder el trabajo, hay que entender más a la persona individual, ¿no? A veces hablamos de una ideología muy clara, los que yo soy docente universitario, nadie me puede echar, no, imposible. Otros no. Decidir un paro general es fuerte. Y la Secretaría lo va diciendo. Obviamente hay sectores más vinculados, más cercanos al gobierno, que me parece que están haciendo una cosa muy, muy mal, pero la mayoría creo yo que está bancándose bastante bien con las dificultades que tiene un momento como este para el peronismo, ¿no? Ahí hace falta, en el movimiento obrero hace falta también una renovación de dirigentes, como decís, es necesaria en el peronismo de algún modo. Es discusión de cada uno, me parece, porque las organizaciones gremiales hay que entenderlo, ¿no? Su principal tarea es atender a sus trabajadores, ¿no? Entonces uno a veces se confunde, quiere que se encarguen de lo del conjunto. Eso es la política es la que articula todo. Cada organización tiene que definir si hay sindicatos que las defienden bien y que hacen que esa gente viva mejor, los tienen que mantener, si no, a la inversa. Me parece que tiene que ver con ese proceso de discusión en cada uno, ¿no? Pedirle a un sindicato que primero que nada no cuide a sus empleados y trabaje para eso, es la tarea del gremio, ¿no? Yo siempre me acuerdo y discuto mucho con todos aquellos, incluso conocidos y amigos, que dicen, por ejemplo, la educación es un problema por culpa de los sindicatos. Mentira. El sindicato, está bien que haga eso. Vos sos el funcionario público que tiene que cambiar la educación o la salud. Vos sos el responsable de hacerlo. La tarea del funcionario público es agarrar los intereses del sindicato y decir, mira, esto sí, esto no, para mejorar tiene que hacer esto y tener lo otro. No es responsabilidad del gremio, es responsabilidad de la política, la dirigencia política. Es muy fácil, como viene haciendo el PRO los últimos 17 años, el que me digan que ha mejorado la salud o la educación pública estos 17 años, me están mintiendo, habrán puesto un poco más de gas en el lugar que faltaba, pero en términos reales la educación pública no ha mejorado en la ciudad de Buenos Aires para nada,
Y lo único que escuchás del gobierno del PRO es que no pueden por el sindicato. Che, hace 16 años que no pueden por el sindicato, te votamos para gobernar. Te votamos para gobernar, no para llorar contra el sindicato. Una pregunta, Juan Manuel. Yo tengo un montón de experiencias de transformaciones profundas que hicimos en el gobierno que se pueden hacer perfectamente. Si quieren, después les cuento una anécdota. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué, siendo la educación pública tan cuestionada durante tantos años y efectivamente cada vez se invierte más en la educación pública y la educación pública no mejora y cada vez hay más recursos puestos ahí? Incluso durante el gobierno de Cristina decretaron un porcentaje... No, fue importante el incremento. Pero no mejora la educación pública. Ahora, ¿por qué sí se mantiene el nivel en la Universidad de Buenos Aires, que es educación pública también? ¿Por qué la universidad sí y la primaria y la secundaria no? En los años de nuestros gobiernos mejoró en la cantidad y la incorporación. Se incorporaron muchos sectores que no estaban. No se logró tanto en términos de calidad. ¿Por qué? Porque básicamente la educación es algo que se ve a mucho tiempo de distancia. Y la desinversión que hubo en la década del 90, básicamente, el fin de los 80 y principios de los 90, se sigue pagando. No es que una vez que vos llegás y empezás a invertir más funcione. Entonces hay como una cosa que va muy por atrás. La universidad pública logró escaparle a la crisis por su autonomía, entonces logró hoy mantener lo que estamos manteniendo hasta ahora. Pero ojo, si estas políticas de Milei siguen, que básicamente es no cerrar la universidad, pero reducirnos a todos nosotros el sueldo de un 30, un 40, un 50%, según la escala que le toque a uno, el camino que ellos buscan es ese mismo, porque ahora los mejores profesores se van a universidades privadas, se van a trabajar en un laboratorio, se van a trabajar en una empresa, y me parece que ese es el camino que hay que evitar, ¿no? Contá tu anécdota, porque estamos cerrando ya el bloque, Juan Manuel. A ver, hay un documento, ¿es el tuyo? Es el mío. Este documento de identidad, ¿lo ven? En un año, esto es una libreta verde, no sé, bueno, ustedes, sí, claro, varios tienen mi edad, ¿no? Era una libreta verde, ¿se acuerdan? Que se llenaba a mano, que se ponía un sellito. Y vos decías, José, no sé, un numerito escrito a mano. En un año el Estado pudo hacer esto, pasar de ese documento a este. Tardaban meses. En Formosa, vos lo conocés, la gente tardaba 3 años en tener su documento. No tener su documento, no tener la asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro gobierno con decisión política agarró el viejo RENAPER, que también los trabajadores se vio un gremio fuerte, poderoso, que no le gustaban mucho los cambios, pero los tomó en cuenta, discutió con ellos, los sumó y en un año cambiamos a esto. ¿Se acuerdan del pasaporte? Lo hacía la Policía Federal. Había que tener un amigo conocido, comisario, subcomisario, para ir ahí acá a Paseo Colón, había una cola como VIP, que no sé qué. Y la otra entradita, sí. Bueno, ahora en un año se pasó a hacer el pasaporte que ven ustedes ahora. ¿Por qué? Por decisión política. Un gobierno que decidió hacer políticamente, se puede mejorar, hace falta convicciones, hace falta capacidad y hace falta coraje para enfrentar las decisiones. Cuando uno pensaba el pasaporte, todos decían, che, no, la policía no te va a dejar, No dejó, punto, se hacen las cosas. Eso es transformar la realidad. La realidad no se transforma con palabras, se transforma con hechos, con acciones. Y este pasaporte, el mismo que dejó nuestra gestión, es el mismo que se sigue usando ahora. Para no hablar de la UH, para no hablar, bueno, de tantas otras cosas. Pero hay menos sitios para sacarlo. Y ahora, claro. Antes en cada shopping había un puesto que uno podía ir. Hicimos una gran política de incorporación porque a través del DNI están los derechos. Acá viene la tarjeta alimentar, viene la UH, viene todo viene acá. En una política muy fuerte que se hizo, ¿se acuerdan los camiones al principio que circulaban por el país? Bueno, una política fuerte para hacerlo, pero digo, se puede mejorar la política, no es que no se puede mejorar la gestión. Hace falta capacidad e innovación. Y es lo que queremos hacer nosotros, ahora que nos toca la función legislativa de algunas leyes que sean interesantes, una agencia de promoción científica tecnológica para la ciudad, que no la tiene, como tiene Santa Fe, como tiene Córdoba, digo, hay capacidad hay forma de mejorar la política. Gracias, Juan Manuel, por haber estado con nosotros esta noche, Comunista por una noche. Gracias por venir. Y pidiéndoles a todos, obviamente, que nos acompañen, vean nuestros candidatos, vean nuestras propuestas y que nos acompañen el domingo 18 en las elecciones para sumar voces en esa tarea colectiva que tenemos que hacer, lograr una vida mejor en la ciudad. Una ciudad justa, segura y productiva. Va a ser el eslogan de campaña. A vos que estás ahí viendo Bravo TV esta noche, ¿qué tenés ahí abajo? ¿Qué tenés ahí abajo del colchón? ¿Son dólares? Guarda porque Toto los está buscando. Sacalos de ahí, gastalos. En instantes estamos de vuelta con vos en Comunistas aquí en Bravo TV. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta.
Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Vuelvo a vos porque para nosotros resulta fundamental seguir contando con tu apoyo, suscribiéndote a Perfil y te explico por qué. Llegó el otoño y ya no es la misma fortaleza de Javier Milei, quien en enero prometía ir por todo y ser seguro ganador de las elecciones de este año. En gran medida esto por el encadenamiento de sus propios errores, bien conocidos por todos, sumado a la creciente protesta social que es común a todos los gobiernos en la medida que se van desgastando. Ya se corean cánticos en su contra en los recitales y en las canchas de fútbol, como sucedía en el último año de la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, yo no quiero hablarte hoy de sanitarios. Esto debilita a los medios tradicionales para hacer imposible, por ejemplo, un Watergate, como fue en los años 70, y que pudiera volver a producirse algo similar en este diario mítico. Este linotipo es de la imprenta de mi padre. Está aquí para recordarnos todos los días de dónde venimos y que no nos da lo mismo ir a cualquier lugar solo porque sea más rentable. Te invito a unirte a nosotros para preservar esta tradición y el legado de periodismo de calidad. Será más fácil si nos acompañas suscribiéndote a Perfil. Te necesitamos. Te espero. Aquí estamos de vuelta, son las 21:19, este lunes en vivo en la pantalla de Bravo TV con
comunistas. Y vamos a pasar a estas declaraciones del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que confirmó que el gobierno apura la puesta en marcha de una serie de medidas y desregulaciones para incentivar a los argentinos a usar los dólares del colchón, y aseguró que en los próximos días se anunciarán detalles del plan oficial. El ministro ratificó que la administración libertaria trabaja en un conjunto de medidas destinadas a facilitar el uso de dólares no declarados en gastos domésticos y consumos, autos, propiedades, electrodomésticos, sin que se deban dar explicaciones sobre el origen de los fondos. Creo que podemos ver un poco de las declaraciones del ministro Caputo sobre este tema. A ver si está hablando de esto o de otra cosa. Lo vemos a Caputo. ¿Ser en pesos o en dólares? Como no se emiten pesos, se necesitan Como no se emiten pesos, salvo que el dólar vaya al piso de la banda o que no nos hagan 100% de refinanciamiento cuando hay un vencimiento de un bono, entonces nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Y eso es a lo que estamos apuntando. ¿Cómo? ¿Y cómo? Claro. Bueno, no, digamos, como vos sabés que a nosotros no nos gusta adelantar, siempre preferimos decir las cosas cuando están. Pero quiero decir, tiene mucho que ver con desregulaciones, ¿sí? Todo este tema de regular, yo siempre digo que durante los últimos 20 años en particular, el kirchnerismo reguló para la excepción. Entonces le joroba la vida al 99% de la gente, ¿sí? Pidiéndole un montón de cosas, de si querés abrir una cuenta corriente en un banco, hasta si querés hacer una transferencia a alguien, por poco no tenés que mostrar el tipo de sangre de todos tus hijos. Una cosa insoportable, pero desde hace 20 años que se convive con eso. Sí. Y la verdad es cero efectivo, porque esto aplicó a todo, ¿no? Bancos, lo que en su momento era AFIP, ahora es ARCA, WIF, todo. ¿Con resultados buenos? ¿Y buenos en dónde? O sea, nunca agarraste a nadie y, como digo, 1000 quits representan el 50% de la recaudación y 11.000 el 70 o 75. Entonces, es un sistema que no te funcionó. Evidentemente hay que hacer algo, hay que replantearlo. Entonces, esto que estamos haciendo tiene más que ver con tema de regulaciones. Entonces, esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gastan. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés 100 dólares y decís, no, estos 100 dólares los voy a guardar y voy a usar, o sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces ARCA los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. Bueno, a ver si entiendo. Entonces, vas a gastar dólares, vas a sacar tus dólares de abajo del colchón para comprarte lo que quieras, un electrodoméstico, un auto, y no vas a tener que dar ninguna explicación de dónde sacaste esos dólares. Esta sería la idea. Entonces, digo, esto es una especie de blanqueo, un nuevo blanqueo o algo así. Pero lo que vos planteás no se compra con 100 dólares. No, claro que no, claro que no. Porque todo el ejemplo que das con 100 dólares y no funciona ese ejemplo. El ejemplo que funciona es si tengo 250.000 dólares y no me puedo comprar una casa porque no puedo explicar de dónde salieron. Y ahora no me vas a pedir explicación. Puedo ir y gastar 250.000 dólares en efectivo, taca, me compro la casa y nadie me pregunta nada. Pero es un poquito irregular. Pero también está aludiendo... Hola, ¿cómo le van, compañeros? Camaradas, ¿cómo están? También está aludiendo aquí Caputo a un fenómeno que se está viviendo desde que asumió Javier Milei, que es el sistemático ataque a lo que en algún momento fue la clase media en la Argentina. Una clase que más o menos supo ahorrar en dólares en algún momento, una clase media que cada vez, en cuanto a definiciones sociológicas habrá muchas, pero en cuanto a lo duro de la economía existe en cada vez menor medida.
Y hay un fenómeno de los sectores medios que desde que asumió Javier Milei efectivamente fueron liquidando los pocos dólares que tenían para pagar expensas, para pagar la escuela de los hijos, para afrontar vencimientos de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Alude a ese fenómeno, y esto lo quiero linkear con algo del bloque anterior cuando conversaban a propósito de la universidad pública, ¿no? Hay algo efectivamente que en la Argentina operó como una institución, como un vector de ascenso social, incluso en el imaginario más allá, que fue la universidad, ¿no? La universidad pública. Y efectivamente esta operación de terminar con la clase media es un modelo de país que tiene que ver también con terminar con los bienes culturales y con la universidad como una institución que incluye, que organiza socialmente, en el que se cruzan los distintos sectores sociales, etcétera, etcétera. Digamos, hay acá un proyecto que tiene que ver con modelos que uno, perdón que sea autorreferencial. A mí me tocó estudiar y hacer un posgrado en Brasil, y las universidades en Brasil, federales, estaduales, son de élite, pero de absoluta élite. Y eso no cambió con los gobiernos ni de Lula ni de Dilma. En una medida muy menor cambió. Efectivamente, acá hay un proyecto que tiene que ver con terminar con la clase media y al mismo tiempo con los lugares de adscripción culturales y de ascenso social hasta imaginarios de la clase media. Me parece que perversamente es eso. Y cierro con esto, perdón. Cuando dice, hubo regulaciones que perjudicaban al 99%, lo que está diciendo, si uno lo lee entre líneas, es que gobernamos para el 1%. Está diciendo, las medidas hasta ahora, que tiene que ver con que vos presentabas, que el quit, que la AFIP, que etcétera. No, en realidad, un proyecto de país está empezando para muy poquitas personas. ¿Puedo polemizar? Por supuesto. Yo creo, primero voy a decir lo que creo. Están tratando de sacar los dólares primero del blanqueo, después de una deuda impagable, y como saben que este dólar no es sostenible y que esta política no es sostenible, están abriendo el paraguas para ver dónde rascan. Y mientras le criticaban a Cristina, no tuvieron el menor empacho en tener saldo negativo y gastar los dólares que tenían los ahorristas en los bancos, cuando teóricamente eran intocables. Ahora bien, como toda falacia, tiene que tener un antecedente verdadero. El antecedente verdadero es que sí tenemos demasiadas regulaciones para el ejercicio de los actos económicos lícitos. Ejemplo, yo, los que saben, vivo parte en Europa. Yo en un día me compré un coche y lo retiré a la tarde. Lo compré a la mañana, lo retiré a la tarde. Patentado. Acá en Argentina son 15 días entre declaración de capacidad patrimonial, declaración de ganancias, IVA a compra, IVA a venta, lavado de dinero, bienes personales. ¿A quién jode? Al narco no. El narco se compra un coche usado de 10.000 kilómetros y lo tiene igual. Y lo compra en efectivo y con una torta de plata así. Entonces hay un montón de medidas de regulaciones absurdas que estamos poniéndole, y entonces usa el antecedente verdadero de regulaciones inocuas y que hasta contraproducentes, cuando lo que te conviene es que el narco te compre el coche, lo pague en efectivo y después lo vas y lo buscas de las orejas. No impedirlo antes, agarralo mediante la exteriorización de la riqueza, como agarraron al Capone por la declaración de impuestos. Esa es la manera de perseguir, no evitándole que puedan entrar a un restaurante o comprar un vehículo o una propiedad. Ahora bien, el secreto oculto de todo esto, claramente, es, ¿y si no nos alcanza la plata del préstamo? Ese es el metamensaje que realmente todos tenemos que leer. También habla de un fenómeno que sucede desde que asumió Milei, que los sectores medios utilizan, o los amados sectores medios, fueron utilizando los pocos dólares que tenían ahorrados y para pagar gastos corrientes, no les interesan los narcos ni los van a perseguir. Y la no noticia, es la gente que ni siquiera tiene dólares para comer, o la mayoría, ¿no? Que es la mayoría, que son los que no están comprando leche, los que no están comprando carne y que están totalmente excluidos del sistema. Entonces ese discurso no figura en la agenda del gobierno, lamentablemente. Sergio. Pensaba en los chicos que se ganan la vida con el menudeo de porro, de marihuana, que luego con eso incluso ayudan en los comedores. Pensaba en la altisonante
discurso de Patricia Bullrich en su lucha contra el narcotráfico. Esto es realmente un absoluto disparate, cómo deja desguarnecido a sectores tan amplios, sobre todo los sectores de púberes y de adolescentes, que frente a la impunidad que este gobierno ha brindado, se están absolutamente desguarnecidos. A mí me preocupa el tema de la autoridad y el tema de la ley, sobre todo cómo se está deteriorando. Este anarcocapitalismo requiere una degradación absoluta de la ley. El estado del Poder Judicial en la Argentina, esto no es casualidad, solo podría seguir siendo presidente de la Nación el señor que hemos sabido conseguir, lamentablemente, si por un Poder Judicial que no tiene la honestidad ni la aptitud como para marcarle la cancha respecto de los excesos que comete. Vamos a pasar a uno de los temas que habíamos adelantado. Tiene que ver con las 3 guerras mundiales que nos adelantaba Fabián. ¿Cuál será la tercera? Ahora nos vamos a enterar, pero en todo caso introducimos el tema en un futuro cada vez más dominado por la tecnología avanzada. 3 fuerzas claves moldean el escenario global: la guerra cuántica, la inteligencia artificial y los modelos como DeepSeek o Gemini. La guerra cuántica es una nueva forma de conflicto donde se usan computadoras cuánticas para romper códigos, desactivar satélites y hackear infraestructuras críticas en segundos. La inteligencia artificial es el motor detrás de muchas decisiones militares, económicas y sociales. Sistemas autónomos analizan datos, predicen amenazas y toman decisiones con mínima intervención humana. Si hablamos de DeepSeek y Gemini, desarrollos avanzados de la inteligencia artificial, Gemini de Google, DeepSeek AI de China, simbolizan la carrera por la supremacía tecnológica. Estos modelos son multimodales, es decir, pueden interpretar texto, imágenes, voz y más. ¿Qué es esto de las 3 guerras, Fabián? Lo empezamos a mencionar en otro programa de comunistas, cuando el Papa, en el reportaje que le hace Jorge Fontevecchia, dice que estamos en la 3ª guerra mundial, pero a pedacitos. Y sí, porque la guerra mundial se está dando en muchos frentes. Y quizás no los que aparecen en los medios, como la guerra de Ucrania, donde está BlackRock comprando todas las propiedades inmobiliarias, y la pelea de Trump no fue por la paz, fue por las tierras raras de Ucrania, que están en posesión de Rusia. Entonces, ¿dónde está la guerra? La guerra está en la economía. O como decía Clausewitz, la economía es la continuación de la guerra con otros fines, o quizás la guerra es la exteriorización del conflicto económico mediante las armas. Entonces, el primer foco, la guerra más importante de esa guerra en pedacitos que decía Francisco, se está dando en la tecnología cuántica. Parece absurdo y hasta extemporáneo, marciano lo que yo estoy diciendo, pero la mayor cantidad de inversión a nivel mundial, más que en la inteligencia artificial, está en lograr la computación cuántica, que están desde los rusos, los chinos, las mafias, y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene esto? Que el primero que se apodere, que pueda romper los algoritmos de curva elíptica, que es la firma simétrica o simétricas que podemos estar teniendo en las claves usuales que usamos por internet, se destruyen en segundos mediante la computación cuántica. Entonces, el primero que lo logra se apodera de toda la banca, se apodera más del 40% de las billeteras de Bitcoin que se perdieron los passwords. O sea, para empezar, se apodera de eso, con lo cual va a tener una capacidad económica tremenda. Y después, de lo que quieren. Se están preguntando si el apagón en España fue parte de las pruebas de los algoritmos cuánticos, apoderándose de las infraestructuras esenciales. O sea, fíjense el tremendo poder que puede generar esto. Esta es la primera guerra en la cual en Argentina, lo mencioné en el otro programa, no hay un solo titular, mientras que las Fuerzas Armadas Americanas desde el 2021 ya están aplicando tecnología de seguridad postcuántica, y la Unión Europea lo hace de ejercicio obligatorio a partir de enero de 2026. En Argentina seguimos hablando, nos quedamos en el 45, como dice la frase. La Segunda Guerra
que es la de inteligencia artificial, que sí aparece en los medios, que era quién se apodera de la supremacía cuántica, es una guerra que ha tenido una revolución absolutamente inesperada, que fue la revolución de DeepSeek. En esta revolución de DeepSeek, que lo aclaro, DeepSeek no es una empresa de inteligencia artificial, es una empresa de trading, como una LIC, un agente de bolsa, que tiene un área de sistemas, y esa área de sistemas, como ellos, en vez de hacer trading analógico o manual, como conocemos en las viejas películas del cine, hacen trading algorítmico. Son robots que compran y venden acciones en muy corto periodo de tiempo, porque es muy difícil que cambie la tendencia a una acción en periodos de cortos de tiempo, y así ganen dinero. Esa área informática hizo DeepSeek, con una inversión absolutamente despreciable en términos de lo que había invertido ChatGPT y todos los monstruos, Facebook, Google, todos. ¿Qué hizo? Hizo un algoritmo mucho más optimizado, utilizando viejas reglas de programación, y con placas muy viejas lograron hacer un algoritmo excelente y utilizaron una técnica que se llama de redes neuronales adversarias, aprendiendo del aprendizaje que había tenido ChatGPT, del aprendizaje que tenía Llama, Cloud y el resto. Entonces, con un pequeño modelo lo entrenaron con el resto y rompieron la brecha digital, y encima lo ofrecieron gratis. O sea, cualquiera puede bajar el algoritmo de DeepSeek. ¿Y cuál es la consecuencia por la cual me interesa la opinión acá de mis compañeros de mesa o camaradas de mesa? Es que hoy, a diferencia del año pasado estábamos mucho más sumergidos como sociedad, porque la curva de aprendizaje que habían desarrollado estos megamonstruos había más de 7 años de ventaja respecto a cualquier cosa que podríamos hacer. Y hoy, gracias a esta empresa que nadie conocía como DeepSeek, cualquier empresa puede bajar ese modelo y tener desarrollos de inteligencia artificial sofisticados aplicados a todas las industrias gratis. Entonces, la supremacía cuántica ya no es de inteligencia artificial, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de capacidad intelectual. Y fue tal el golpe, el que va a caer, lo predigo, de acá, 1 año, 2, es ChatGPT, que Microsoft ya le sacó la mano, ya le soltó la mano, es Google. Google hace 15 días liberó Gemini, que es la inteligencia artificial de mayor potencia, y la está vendiendo a la mitad del precio del modelo arancelado de DeepSeek. Y esto lo puede hacer porque Google es la única empresa que construye la represa donde pone el data center, produce la electricidad para sus data centers, fabrica los data centers y sacó un nuevo tipo de procesador que se llama TPU, que es Tensor Processor Unit, que en vez de procesar dato a dato como los procesadores normales o matrices como NVIDIA, procesa campos complejos matemáticos. Con lo cual Google hoy tiene la fabricación del procesador, tiene el público objetivo, tiene la electricidad y se da el lujo de romper el mercado. ¿A quién desbanca? Desbanca NVIDIA, porque no necesita los procesadores de NVIDIA. Ahora NVIDIA, de ser el líder, está tratando de lograr el TPU que tiene Google, y a su vez desbanca a todas las empresas que a su vez necesitan un data center y que necesitan las placas de NVIDIA. Entonces, ¿por qué lo traje a la mesa? Porque cambió el modelo hacia el futuro. La inteligencia artificial ya tiene un líder, es Gemini, Google, y tiene un seguidor que es el software libre, el software abierto, que lo podemos utilizar todo. Y cuando hablo de software abierto, yo sé que la gente no entiende lo que es software abierto, pero le voy a dar una pequeña metáfora. Wikipedia tiene más conocimiento de lo que tenía la enciclopedia británica. La enciclopedia británica era algo para chicos ricos. La Wikipedia la podés acceder por internet y hoy es prestigioso poder publicar en Wikipedia. Y eso lo hicimos entre todos, entre millones de contribuyentes en todo el mundo. Si alguno aficionado a la literatura, Juan Seguro, el software libre es ¿Quién mató al señorito? Fuentovejuna señor. El software libre lo hacemos entre todos. DeepSeek
es uno de los modelos de software libre, de inteligencia artificial, del cual podemos apropiarnos y tener una oportunidad como sociedad. Ahora, si no me perdí, DeepSeek es chino. Es chino, es chino, es chino. Entonces, digo, acá también se reproduce una especie de guerra comercial, porque hablabas también del precio al que están vendiendo Gemini, ¿no? Exactamente, es otra de las guerras comerciales que le quisieron acusar a China de haber contrabandeado los procesadores y los tipos... de miles de millones de dólares que habían invertido en ChatGPT, en desarrollar ChatGPT, pues ChatGPT hoy no tiene manera de recuperar económicamente todo el dinero que invirtió. No es libre, no es de acceso gratuito. ChatGPT no. Empezó cuando empezó y después lo cerraron. Igual, al liberar la API, lo que se dieron cuenta es que le pusieron una barrera al campo, porque al liberar la API, las otras inteligencias contratan la API y se entrenan oponiéndose. Entonces, hoy ya no va a volver a haber en inteligencia artificial 7 años de brecha tecnológica entre el líder, que muy posiblemente siga siendo Google, excepto que haya una disrupción tecnológica muy grande, a DeepSeek, que es algo que podemos utilizar cualquiera de nosotros. Nosotros en Pagotic, por ejemplo, le metimos todos los documentos de la compañía, hicimos Sabiotic, con Francisco, que está ahí atrás de cámara. Hicimos Sabiotic. Y con eso es un oráculo al que le preguntas cualquier cosa a la compañía y te la contesta. Claro. Y esto lo puede hacer cualquiera. No es que se requiere, no porque mi hijo sea cualquiera, sino porque no se requiere una gran inversión ni una gran capacidad. Y es una revolución de las capacidades productivas que podemos tener todos. Hay como dos niveles ahí, ¿no? Me parece, como Fabián, ¿no? Un nivel que es a nivel de las grandes empresas o a nivel de estos grandes inversores, de estos que mueven lo que vos estás diciendo y esta guerra que están dando a propósito de los recursos. Y por otro lado, el destino de la humanidad, de la soberanía cognitiva del ser humano frente a estos dispositivos, ¿no? Acá hemos traído el caso de un Tano que este año sacó un libro con inteligencia artificial, con un filósofo construido, etcétera, etcétera. Digo, ese es un simple ejemplo, pero digo, la capacidad, la soberanía cognitiva del ser humano está en discusión respecto a un avance tecnológico en donde parece que algunas actividades como, pienso, escribir, pintar, dar clases, hasta incluso las formas que tenemos de vincularnos con el arte, de vincularnos con manifestaciones de la cultura, están transformadas, por lo menos desde el punto de vista perceptivo, ni hablar, desde el punto de vista creativo. Y se abre un abismo respecto del avance científico-tecnológico que se escinde de la capacidad humana por controlarlo. Digamos. La diferencia está, digamos, un algoritmo te puede generar cientos de miles de canciones. Otra cosa es la capacidad de apreciarlas y de saber esto es lindo o no, esto no es lindo. Si bien la belleza tiene patrones que se pueden programar, lo concreto y desafío filosófico para esta mesa y mucho más para esta mesa, por eso un debate se va a instalar, es que se acabaron los datos. O sea, todos los modelos de inteligencia artificial ya usaron todos los datos disponibles en el mundo. ¿Y qué encuentran? Que desarrollaron el conocimiento solo por un pedazo y entonces están generando datos sintéticos que son variaciones a los datos que la humanidad nunca se le ocurrió pensar. Y los modelos de inteligencia artificial están generando nueva información que nunca se nos ocurrió y nos están iluminando. Por ejemplo, descubriendo nuevo tipo de moléculas, nuevo tipo de sustancias de la tabla de Mendeleev que estaba incompleta. Están expandiendo el conocimiento en dimensiones en que nunca la humanidad se desarrolló, porque la humanidad
ya sea por el oscurantismo de la Iglesia o por distintos móviles, el conocimiento se desarrolló para cierto lado. El debate que quería traer acá es que realmente hay otras guerras que no son las discursivas, que es donde se está jugando el mundo de verdad y donde realmente tenemos oportunidad en aplicar la inteligencia artificial, porque el trabajo no te lo va a sacar la inteligencia artificial, te lo va a sacar otra persona que sí maneja la inteligencia artificial. Vamos a cambiar de tema una vez más para poner el foco en los argentinos y el paladar democrático. A propósito de algunas encuestas que nos acerca hoy Raúl Timerman, y aquí tenemos ya la primera pregunta. La podemos compartir en pantalla grande, por favor, si es posible. ¿Cómo dice ahí arriba? Dice, desde 1983 hasta la fecha... A ver, Raúl. ¿Cuál de los siguientes diría que son logros de la democracia? Bien, está ordenado de mayor a menor. El 50,5, y es respuesta múltiple, el 50,5 dice garantizar la libertad de expresión, como mayor logro de la democracia. La defensa de los derechos humanos, 47,8. Respetar las libertades individuales, 44,9. Garantizar servicios de educación y salud calidad, 41,5. Es decir, lo que se da como logros de la democracia son generalmente lo que forma parte del progresismo. Sí, y a la vez son cosas que deberían ser como naturalmente aceptadas en democracia, no deberían considerarse un logro, deberían ser, bueno, Alfonsín hechos... decía, con la democracia se come, se cura, se educa, pero ¿no? según la gente no, y aparentemente hoy no. No se cura, no se educa. Claro, no. pero que digo que la libertad de expresión aparezca como un logro y que sea el logro más valorado, parece muchísimo. Bueno, Pero habla también de dónde veníamos, ¿no? Pero... Fíjate los últimos, digamos los que tienen de 18 a 25. Generar crecimiento económico no ha sido un logro de la democracia. Distribuir la riqueza no ha sido un logro de la democracia. Impartir justicia tampoco ha sido un logro. Aparecen pero en porcentajes muy bajos. Impartir justicia 18%. Claro. Ningún logro de la democracia, 25,9. 26% de los entrevistados, 1 de cada 4 entrevistados dice que la democracia no tuvo logros del 83 hasta ahora. Más de 40 años. Más de 40 años. 1 de cada 4. Vamos al siguiente. ¿Cuál considera usted que ha sido la principal deuda de la democracia? Está bien, vimos la falta de logros o los logros en un cierto sector, y la deuda de la democracia, los 3 primeros ítems son distribuir la riqueza, generar crecimiento económico e impartir justicia. Y acá hay algo que es interesantísimo, porque distribuir la riqueza y generar crecimiento económico son deudas de la democracia para 2 sectores diferentes de la sociedad. Para los sectores conservadores, una deuda es no generar crecimiento económico. Para los sectores progresistas, una deuda es la distribución de la riqueza. Y acá puede haber lo que Francisco llamaba un puente. Uno podría juntar a los conservadores y a los progresistas diciendo, miren, ustedes miran aspectos diferentes de la democracia. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y buscamos generar crecimiento económico, y una parte de ese crecimiento económico adicional, que es lo que los conservadores quieren, lo distribuimos en salud pública? No, pero como lo está diciendo Raúl, suena a derrame. Perdóname. Me sonó a derrame. No es derrame, es ponerse de acuerdo. Bien. Está bien, ¿qué vamos a hacer para generar crecimiento económico? Y si lo generamos, ¿cómo vamos a hacer para distribuir una parte de ese crecimiento económico? O sea, es un acuerdo previo, digamos. Pero bueno, eso es lo que la opinión pública respecto a la democracia. Pero el final de esto, que es el verdadero sentimiento social en la sociedad argentina
y que es lo preocupante, es con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo. La primera es: ¿apoyaría un gobierno autoritario si logra resolver los problemas del país? 29,8, 30%. No apoyaría un gobierno autoritario en ninguna circunstancia, 63,7, 64. Pero 30% de la sociedad argentina apoyaría un gobierno autoritario si consigue resolver los problemas del país. Y el 6,5 no sabe. Es decir, no sabe si apoyaría un gobierno. Es decir, vos podés decir que el 36,1 uno de cada 3 argentinos, digamos, estaría de acuerdo en tener un gobierno autoritario si éste resuelve los problemas del país. Quizás Entonces, mi condición... ahora lo que estamos investigando, y esto sí tiene importancia, es saber si la gente que contesta estas cosas sabe que existen otras formas de democracia, que esta es una forma de democracia, es un presidencialismo con determinadas características, con una división de poderes y que se eligen diputados y senadores y con tales, pero hay otras formas de democracia. Hay casi todos los países europeos que son parlamentarios entre sí tienen distintas formas de parlamentarismo, de coaliciones, de acuerdo. Entonces yo había una materia que tenía en el secundario que se llamaba instrucción cívica. Claro. Yo creo que falta instrucción cívica en la sociedad. No es o esta democracia o el autoritarismo. Hay otras democracias y podríamos entrar en un debate realmente democrático si conocemos que otras formas de democracia existen. Quizás mi condición de freudiano influye aquí, pero a mí me sorprendió gratamente saber que solamente el 36% de la población no confía en la democracia en este momento tan oscuro que estamos viviendo. A mí me reconforta, no tengo una opinión tan optimista del ser hablante, más bien las personas somos muy caóticas, nos dejamos influir de una manera inmediata por los sentimientos más oscuros. Y pensar que ahora tenemos un 63% de gente que confía en la democracia, a mí me alivia realmente. Creo que con eso podemos trabajar, podemos hacer cosas. Además tengo la impresión que como es una encuesta con preguntas muy claras, permite que la gente se exprese tal como piensa, que tenemos una gran mayoría, una enorme mayoría que cree en la democracia. Desde mi punto de vista es una buena noticia. Claro, lo que habría que ver es si esto, digamos, la línea histórica de esta forma de pensar, digamos, cuántos argentinos hace 10 años y hace 20 años estaban dispuestos a aceptar la idea de un gobierno autoritario y cuántos lo están ahora, ¿no? Para ver si está creciendo o está decreciendo la tendencia de quienes no ven con malos ojos un gobierno autoritario, ¿no? Y pensaba mientras escuchaba a Raúl que decía quienes estarían dispuestos a mejoras económicas con un gobierno no democrático, 29-30%. ¿Qué es lo que sacó Milei en la primera vuelta, o no? Sí, más o menos 30, ¿no? 30% sacó. Pensaba en eso, ¿no? Que ahí hay un núcleo duro que tiene Milei que no cree en la democracia. Totalmente. ¿No? Con una visión economicista, pura y exclusivamente. Un autoritario puede manejarse en los límites de la democracia, digamos. Puede no ser dictatorial. Digamos, ser... bueno, en particular, yo creo que este gobierno es autoritario, porque cuando es un gobierno que ha sido elegido democráticamente y maneja en un sistema republicano, pero actúa por DNU, actúa por imposición. Y eso denota cierto grado de autoridad. Los ataques que está recibiendo el periodismo actualmente, eso demuestra... la encuesta mostraba que un logro de la democracia era la libertad de expresión. Basta escuchar lo que decía el señor Gordodán respecto de que habría que meter por decreto presos a los periodistas. Perdón, y es autoritario hacia adentro también, ¿no? Porque basta con ver cuál es el precio de una disidencia dentro de la estructura del gobierno, ¿no? El hecho fantástico, y les invito a leer, el hecho fantástico ha sucedido con un editorial de Carlos Pani. Ah, muy bueno, claro. Que le atribuyen haber dicho algo que no dijo. No lo dijo. Pero que hace, primero creo que es un tuitero,
que se tira en contra, digamos, lo agrede por haber dicho eso. El presidente Milei retuitea eso. Al otro día sale la DAIA haciendo una protesta por la banalización. Por una editorial que no leyeron ni escucharon. Que no escucharon ni leyeron. Yo cada vez que veía, iba y lo leía nuevamente. Porque si lo hace por la tele, igual el diario te lo pone por escrito, ¿viste? Exactamente. O sea, yo tenía la oportunidad de leerlo cada vez. Pero lo último fue el presidente de Israel. El presidente de Israel sacó una nota diciendo, una nota en contra de lo que Pani no había dicho. Ahora, lo interesante, lo que redondea todo esto, es que el eje del planteo de Pani era que las cosas estaban sucediendo como en una torre de Babel, donde estaban todos incomunicados y nadie sabía lo que el otro decía o hacía. Nadie habla la lengua del otro. Claro. Bien, lo que pasó, lo que hace es ratificar la tesis de Pani, de que están todos incomunicados, porque todos se tiraron en contra de él por algo que él no había dicho. Es notable. Carlos Pañi, el 2 de marzo del año 2020, admitió que los funcionarios kirchneristas que fueron presos por presión del diario La Nación. Y en ese momento no hubo para nada una reacción así, y efectivamente, si uno busca el 2 de marzo del 2020, está Carlos Pañi diciendo esto. En 5 años, ¿cómo ha cambiado este país? Que no solo que lo quieren, bueno, en fin, agredir, decirle de todo a Pañi, sino que es una patraña, directamente están mintiendo. Bueno, cosas que no dijo. La verdad estoy sorprendido, nunca pensé que iba a estar defendiendo a Pañi en un canal de televisión, pero bueno, mientras no lleguemos a defender a Babi, estoy bien. Se defiende solo. Se defiende solo. No sé cuál fue el tema con Babi, pero lo de Pañi yo me encargué de leerlo cada vez. Sí, y yo decía, sí. ¿cómo es posible que se sume gente a repudiarlo por algo que no dijo y nadie va y lee lo que dijo? No lo podía entender. No puede ser un caso de edición, viste, Raúl, que el presidente se queja de que en general lo editan, lo hacen decir cosas que no dijo. A la DAIA, al presidente de Israel, epa. Sí. Alguien tiene que leer, alguien que se ocupe de chequear. El chequeado.com no existe. Estaría faltando, ¿no? Estaría faltando un chequeadito. Bien, hemos llegado al final de nuestra velada. Les agradezco, camaradas, que hayan compartido la mesa esta noche. Te estamos deseando buen viaje, ¿no, Fabián? Sí. Buen viaje y nos estamos viendo a la vuelta. Sergio, Julián, Raúl, nosotros la seguimos mañana. Gracias, Juan. Gracias. Mañana a las 20:30 estamos de vuelta con vos haciendo Comunistas. Ahora, en instantes, ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona.
Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Un minuto ya pasó de las 10 de la noche, todo listo en los estudios de Bravo TV para una nueva emisión de QR. Y Pablo, por supuesto, también está listo. Pablo Caruso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches, buena semana. Gracias, igualmente para vos. Bueno, me encantaron varias cosas que pasaron en Comunistas, solo para repasarlas y para invitar a que vuelvan a ver el programa. Cuando Fabián decía, hablando de la inteligencia artificial, que la belleza tiene patrones que se pueden programar. Me asusta, francamente. Sí. No termino de amigarme con el proceso en el que entramos.
Bueno, viste que, qué sé yo, la belleza tradicionalmente asociada a parámetros de simetría, ¿no? Supongo que con eso tiene que ver, ¿no? Sí, él decía, bueno, hay cosas que nunca va a poder hacer una computadora. Por ejemplo, admirar la belleza.